Vamos avanzando en este Expreso Bio Bio, oye, con noticias bien positivas, optimistas, ¿no? Y que nos abre también todo un abanico de posibilidades en la medicina, que es tan necesaria también en la geografía nuestra, que a veces es tan complicado que lleven especialistas o procedimientos, no operaciones. Ya, pero ¿tú te imaginas una operación a 35.000 kilómetros de distancia? No, pero ¿cómo? Sí, a 35.000 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas una operación? O sea, hay un récord histórico, ¿Ya? Un doctor que además vive en nuestro país. Mira, vamos a conversar con el doctor Jorge Bravo López, cirujano robótico de la Clínica Santa María, porque detrás de la escena de la telecirugía, así se llama, a 35.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Pablo, hola Loreto, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes aquí en la famosa Radio Bio Bio y bueno, un placer contarles un poco esta hazaña y estos acontecimientos, como bien dicen ustedes, que nos ha llevado un poco a ponernos en el ojo del mundo. Sí, es un bypass gástrico, ¿no? Sí, la cirugía es una cirugía bariátrica, un bypass gástrico, pero aquí la gran hazaña es que, como bien decía Pablo, es una cirugía que no fue realizada estándarmente o convencionalmente. Cuando uno opera, está uno al lado del paciente. Claro. Cuando uno hace una telecirugía, habla de una cirugía remota, en la cual un equipo quirúrgico está al lado del paciente y otro equipo quirúrgico está muy lejos. Y la gran hazaña que esta vez estuvo en China, a 19.000 kilómetros lineales, pero 35.000 kilómetros tecnológicos, que ya vamos a explicar después de qué se trata, en el fondo consiguiendo, digamos, el récord, digamos, mundial de una telecirugía remota a más larga distancia. Sí, doctor, ¿y cómo se hace la coordinación? Yo me imagino que se diseña una estrategia de parte de los cirujanos, de los médicos, para decir, en este punto entro yo. ¿Cómo se van comunicando y cómo se va diseñando esa estrategia? Sí, la verdad que esto no es una cosa azarosa y no es una cosa que uno se improvisa, así como ahora que estamos en época de mundial, esto no es como agarrar un par de figuras y meterlo al campo del partido, digamos. Claro. Hay que practicar antes, hay que tener un DT importante que nos vaya en el fondo guiando, y acá hubo varios meses, y yo diría que esto, la verdad que el tema de la telecirugía llevamos 2 años queriendo hacerlo, y felizmente en Latinoamérica, como yo siempre digo, la tecnología llega tarde, mal y nunca, y acá depende de 2 cosas. Uno, por un lado, la cirugía, la plataforma robótica que tenga la capacidad de hacerlo, en este caso lo hicimos con RobotCam Duo, y por otro lado, tener la tecnología de telecomunicación, que es súper importante para el tema de la telecirugía. Claro. Y acá en Latinoamérica, lamentablemente, no tenemos una facilidad de telecomunicación tan expedita como lo tienen, por ejemplo, en Asia o en Europa. Y esto obviamente hubo que hacer muchas pruebas y muchas coordinaciones para tratar de conseguir que el retardo de la información sea muy chiquitita, para que no haya desastres y que la cirugía sea exitosa, pero sobre todo segura. Doctor, ¿cuál era la necesidad de hacer esta operación con tanta distancia? A ver, la telecirugía en general es, digamos, no hay una necesidad en este momento imperiosa, digamos, de decir, si no hay telecirugía, no se hace la cirugía. Sí. La telecirugía en el fondo es un diseño como parte de la cirugía robótica para poder acceder con una tecnología y especialistas de vanguardia, claro, justamente a lugares menos asequibles. Entiendo, claro. Entonces, pongámonos, por ejemplo, en el caso de Chile. Siempre nos quejamos de que Santiago no es Chile, sí, y todos los especialistas se concentran, yo diría que el 80% en Santiago, y no tenemos la capacidad de, por ejemplo, entre Arica y Punta Arenas, de poder hacer cirugías altamente complejas. Sí. El día de mañana, con la ayuda de la telecirugía, podríamos tener simplemente las máquinas en los lugares distantes, y los especialistas, sin moverse de Santiago, pudieran hacer las cirugías remotamente, y eso pudiera ser una gran ayuda a listas de espera, acceso de cirugía compleja y, en el fondo, a una mejor salud para todos los chilenos. Y no solo en Chile, estamos hablando Latinoamérica y el mundo, poder acceder a la mejor cirugía sin que un especialista venga de Europa, de Estados Unidos o de Asia para poder hacer una cirugía que de repente pueda ser, en el fondo, muy necesaria con poco especialista que exista. Entonces, esto yo te diría que de aquí a unos 10 años la telecirugía va a ser lo que está en la punta de la ola en cuanto a lo que es vanguardia en cirugía. Sí. Usted mencionaba que es distinto los kilómetros de distancia tecnológica y los geográficos. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, la distancia geográfica es una distancia de línea recta que uno uniría en este caso Ecuador en Latinoamérica y Harbin en China. Pero la distancia tecnológica es la distancia que los datos tienen que correr porque no hay un cable conectado directamente entre un país y otro país. Entonces lo que hace es los datos tienen que recorrer el camino, digamos, tecnológico, las vías o autopistas tecnológicas, que en este caso están dadas por fibra óptica, y por ejemplo de Ecuador tenía que salir a Colombia, de Colombia a México, de México a California, y de California se iba a Europa, y de Europa iba por toda la red, digamos, hacia Asia. Y esa es la fibra óptica que va pasando por nodos, y esto recorrió 35,000 kilómetros, y la gran hazaña es que la señal tenía que ir y volver en menos de 0.1 segundos, o sea, 120 milisegundos para que yo mueva y la pinza del robot se mueva, digamos, casi al unísono, sin tener un retardo mayor que no produzca una lesión o un problema grande, digamos. Doctor, para todo esto me imagino que hay una cantidad de pruebas, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino que también desde el punto de vista de usted como especialista, de prepararse psicológica y mentalmente. Porque claro, aquí estamos hablando de milésimas de segundo y de una precisión tal cual quirúrgica. ¿Cómo fue su preparación? Bueno, esto no se improvisa, obviamente, como decíamos anteriormente, y obviamente, y sobre todo, siendo que uno está en el ojo de la visión, digamos, del mundo, en una hazaña que nunca se había hecho antes, esto de la preparación, por ejemplo, yo vengo haciendo cirugía bariátrica los últimos 18 años y cirugía robótica la última década. Entonces, dentro de eso estoy muy ligado a la tecnología, y el profesor en China es un profesor muy amigo mío, que es Juan Gang, que es el jefe de la unidad de cirugía de la universidad y del hospital de Harbin. Entonces, primero hay que tener una expertise en lo que uno está haciendo, y eso es lo que obviamente nosotros garantizamos. Segundo, hay que hacer pruebas tecnológicas, y las pruebas iniciales fueron desastrosas, y ahí quiero comentarles algo súper importante y muy de mucho orgullo, que obviamente la fibra óptica no nos bastaba para esto. O sea, estos 35,000 kilómetros eran como muy lentos para poder producir, y ahí viene una hazaña gigante que es el segundo hito mundial, y es una cosa que nos enorgullece porque no es que no se le había ocurrido al resto, pero nosotros pudimos llevarlo a la práctica. Hicimos que estos datos fueran por el satélite, y se había hecho telecirugía satelital anteriormente, sí, unas muy poquititas, pero nosotros hicimos una telecirugía satelital multiórbita. Agarramos con los ingenieros de Latinoamérica, de España, porque Ispasad es de España, los que nos dio el permiso para utilizar los satélites, y los ingenieros chinos, y logramos establecer una red inteligente en la cual utilizamos los satélites de baja altura, que son de Elon Musk, de Starlink, más satélites de alta altura, que son los GEO, que están en el espacio orbitando la Tierra, y eso lo mezclamos con un sistema inteligente que se llama el ISDE-WAN, y lo metimos más la fibra óptica, es decir, un sistema híbrido. O sea, por decirlo vulgarmente, una chaufaina, pero tecnológicamente súper provechosa, y que la verdad que fue la única alternativa viable para hacer una telecirugía intercontinental a muy larga distancia. Y esto obviamente nos pone en la punta, obviamente abriendo una brecha gigante, y con una innovación desde Latinoamérica, para que en el futuro todos los que quieran hacer telecirugía a muy larga distancia, pues este es el camino que ya está probado y que tiene backup y seguridad, digamos, para poder hacerlo. Y eso la verdad que nos llena de orgullo, no solo como país o como grupo quirúrgico, sino yo diría como región, como Latinoamérica, hacia el mundo, digamos. Sí, doctor, llegan muchos comentarios, muchas preguntas también, entre ellas y en pos del tiempo. Eventualmente usted ha hablado de un plazo de 10 años, ¿no?, para masificar esta metodología. ¿Podría ser cualquier tipo de cirugías, o hay otras que el médico tiene que estar sí o sí en contacto con el paciente? O sea, cualquier tipo de cirugía se puede hacer por cirugía robótica, y cualquier tipo de cirugía que se puede hacer por cirugía robótica se puede hacer por telecirugía. Así que no hay ninguna, digamos, limitación en ese caso. Y lo que sí, por ahora, como son cirugías muy esporádicas, sí se conviene tener todavía un equipo quirúrgico tanto en el lugar al lado del paciente como en el lugar a distancia. Obviamente. Esto por un tema de seguridad. Si por A o B pasa algo con la comunicación, sencillamente el equipo quirúrgico que está al lado del paciente continúa la cirugía sin ningún problema. Pero el día de mañana la idea sería, obviamente, que el especialista distalmente o remotamente pueda operar al paciente que está a muchos kilómetros de distancia. No, es impresionante escucharlo, doctor. Le queremos agradecer al doctor Jorge Bravo López, cirujano robótico de la Clínica Santa María, por educarnos y enseñarnos y mostrarnos hacia dónde va la tecnología a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, doctor.
Gracias Pablo, gracias Loreto, muchas gracias por visibilizar esta noticia. Bueno, cualquier cosa en Clínica Santa María estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que es abordaje psiquiátrico. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, chao, hasta luego.